Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a este su canal favorito, Hudson, en un nuevo video para el canal. Bien, amigos y amigas, como han podido ver en el título del video, vamos a trabajar con los datos de fecha o con el tipo de variable datetime. En este caso vamos a darle mantenimiento y vamos a ver las distintas variantes que puede tener una variable de tipo fecha. Así que vamos de lleno, esto va a ser un poco express, un poco rápido. Pónganse cómodos y comenzamos. Bien, comenzaremos hablando cómo obtener o capturar la fecha del sistema. Y para eso, antes de comenzar a capturarlo, vamos a crear una variable de nombre fecha que sea de tipo datetime, como les comentaba. Entonces, ahora sí, vamos a capturar la fecha del sistema. ¿Y cómo capturamos esa fecha del sistema? Pues utilizando el datetime.today. Ojo, amigos y amigas, aquí vamos a ver los distintos tipos de fecha o mantenimiento que le podemos dar a la fecha, y una de ellas es capturar la fecha de hoy, pero sin hora, minutos y segundos. Entonces vamos a ejecutar y vamos a ver que este de aquí, vamos a abrir la expresión y vamos a ver que aquí estamos colocando datetime.today, que en este caso va a capturar la fecha de hoy. Así que vamos a darle F11 y vamos a ver que nos traiga la fecha. Aquí está, apretamos F11. Ojo que por default, cuando tú creas una variable de tipo datetime, te aparece este valor por default. Entonces vamos a ejecutar F11, vamos a presionar F11 y vamos a ver que nos está trayendo la fecha de hoy, 29 de noviembre del 2020. Entonces vamos a poner stop. Ahora, como ya vimos la fecha de hoy, sin hora, sin minuto y sin segundo, nos toca ver eso justamente, que tenga hora, que tenga minutos y segundo. Muchas veces nos piden que en cada, por ejemplo, para tema de log, para temas de insertar una base de datos, un detalle de ejecución del robot, etcétera, etcétera, se utiliza siempre este tipo de fecha. Y para eso no es nada difícil, no es nada complicado, solamente es colocar, vamos a darle clic a la actividad y vamos a abrir la expresión, y es un datetime.now. Entonces vamos a ejecutar ahora esta actividad. La expresión anterior nos traía con el valor 000 y ahora vamos a ver esta expresión cómo nos va a traer. En este caso está trayendo la fecha de hoy, que en este caso es 29 de noviembre de 2020, y la hora que acabo de ejecutar, el minuto exacto que acabo de ejecutar esa actividad, que vendría a ser la 1 de la tarde con 34 minutos y 59 segundos. Ahora, ya vimos la fecha de hoy, ya sea con su variante de solamente traerme la fecha y no la hora, minuto y segundo. También acabamos de ver la fecha más hora, minuto y segundo, que está incluido. Pero ahora, ¿qué pasaría si nos piden que trajéramos la fecha anterior, la fecha de ayer? Para eso vamos a dar clic aquí y vamos a ver la expresión, que no es nada complicado y solamente es datetime.today. Aquí no necesitamos que sea .now. Podemos utilizarlo, sí, pero con .today no habría ningún problema. Ustedes deciden cuál utilizar. Seguido del .updates. Esto ya lo hemos visto en otros videos también, pero lo estamos incluyendo en este video para que quede como los mantenimientos que podamos dar a la fecha. Entonces, si yo quiero obtener la fecha de ayer, lo que tengo que agregar es un día menos 1. Y esta es la expresión cuando quiero restar días a la fecha. Entonces vamos a ejecutar F11 para revisar qué es lo que nos trae. Vamos a apretar F11 y aquí lo tenemos. 28 de noviembre del 2020. Entonces ahí está, amigos y amigas. Y ahora vamos a ver cómo obtener la fecha de mañana. Entonces, si ya hemos visto cómo obtener la fecha de ayer, que es restándole, utilizando el updates menos 1, entonces su símil o su contrario sería más 1. Y eso justamente lo vemos aquí cuando queremos ver la fecha de mañana. Vamos a abrir la expresión y aquí tenemos datetime.today.updates más 1. Entonces vamos a ejecutar. Ejecutamos y aquí lo tenemos. Hoy día era 29 y mañana será 30 de noviembre. Ok, ya hemos visto cómo reducir la fecha, por ejemplo, menos 1 para traer la fecha de ayer, más 1 para traer la fecha de mañana. ¿Y qué pasaría si queremos restar fecha?
Va a ser lo mismo, pero ahora en vez de updates va a ser add months. Vamos a abrir este ejemplo que vendría a ser el mes anterior y vamos a ver cuál es la expresión. Lo mismo, datetime.today.addMonths, como les había dicho, -1 para traernos el mes anterior. En este caso, la fecha con el mes anterior. Apretamos F11 y aquí lo tenemos. 29, que es la fecha de hoy, pero lo hemos restado -1 al mes. Entonces, 29 de octubre del 2020. Ahora, si es que nosotros queremos obtener el mes siguiente, va a ser lo mismo que vimos con el tema del día, solo que ahora en vez de ponerle -1 vamos a ponerle +1. Entonces la expresión quedaría de la siguiente manera: datetime.today.addMonths +1, y en este caso traería el mes de diciembre. Y aquí está, 29 de diciembre del 2020. Ahora, en muchos de los procesos que he visto se suele utilizar el primer día del mes como también el último día del mes. Entonces vamos a ver justamente esos escenarios. Y como primer ejemplo de este escenario vamos a ver el primer día del mes. En este caso va a ser el primer día del mes siguiente. Así que vamos a ver su expresión y cómo podemos utilizarlo. En este caso vamos a utilizar un new datetime entre paréntesis y vamos a ponerle today.addMonths. Vamos a aumentarle +1 y vamos a capturar el año. En este caso, esta expresión de aquí es solamente para traer el año. Pero como yo quiero capturar el primer día del mes siguiente, entonces debo de agregarle ese mes para que me traiga el año. Porque imaginemos que sea diciembre y queremos capturar del mes siguiente, entonces tenemos que aumentarle +1 a la fecha, más un mes, que en este caso ya cambiaría el año y ya no sería 2020, sino sería 2021. Hay que tener mucho cuidado con eso, ojo allí. Después debemos de agregar el mes y para eso vamos a hacer lo mismo. Today.addMonths entre paréntesis 1, que lo que estamos haciendo es agregarle 1 al mes y solamente capturar el mes de esta expresión. Entonces tenemos el año, tenemos el mes, y aquí vamos a colocarle el día que quiero traer. En este caso es el primer día. Si fuese el segundo día, podría agregarle 2. Si fuese el tercer día, puedo agregarle 3. Entonces, esta es la expresión para traernos el primer día de cada mes. Vamos a ejecutar el robot. Apretamos F11 y aquí está. 1 de diciembre del 2020. Ahora, ¿qué pasaría si ya no quiero capturar el primer día del mes? Si no quiero capturar el último día del mes. Para eso lo que vamos a hacer es reutilizar la expresión anterior, pero vamos a restarle -1 día. ¿Y cómo es eso? Vamos a ver la expresión. Aquí lo tenemos. Aquí está lo que ya hemos visto en el ejercicio anterior. Pero a todo eso que esto es una fecha, vamos a restarle. Ahora vamos a ponerle un paréntesis general, global a esta expresión y vamos a restarle -1. Recordar que esta expresión de aquí te traía el primer día del mes. Entonces, si estoy en el primer día del mes y le resto -1, entonces voy a traer el último día del mes actual. Aquí tenemos la expresión, amigos y amigas. Vamos a ejecutar y vamos a ver que nos traiga correctamente. Aquí está, apretamos F11. Apretamos F11 y aquí lo tenemos. 30 de noviembre del 2020. Bien, amigos y amigas, estamos ya por cerrar estos ejercicios. Y ahora vamos a ver qué pasa cuando nos llega, por ejemplo, en un TXT, en una trama, una fecha que es de tipo string. Y nosotros queremos darle mantenimiento a esa fecha y para ello tenemos que convertirlo a un tipo datetime. Entonces, vamos a hacer ese ejercicio, vamos a ver cuando nos llega día, mes y año de tipo string y lo tenemos que convertir a un datetime. Entonces, vamos a ver cuál es la expresión para ello. Vamos a expandir la expresión y lo que tenemos que hacer es utilizar datetime.parseExact entre paréntesis y aquí vamos a poner el string de la fecha que tenemos. En este caso, este string que está aquí. Si se dan cuenta, día, mes, año es el formato y es el mismo formato que tenemos que poner aquí. Día, mes y año. Aquí está, coma, seguido de esta expresión. Ahí está el system.globalization
y esta es la expresión que debemos de agregar. Entonces, toda esta expresión nos va a permitir convertir de tipo string a una variable de tipo datetime. Entonces vamos a ejecutar F11, aquí tenemos el string y ahora vamos a ejecutar F11 y nos debe traer 29 de noviembre del 2020. Ahora, ¿qué pasaría si la fecha viniese como mes, día y año? Porque muchas veces no suele venir día, mes, año, sino diferentes variantes de fecha. En este caso, mes, día, año. Para eso vamos a tener la misma lógica, solamente que el formato ahora lo vamos a actualizar y va a ser mes, día y año. Entonces, si en el caso viniese año, mes y día, entonces tenemos que poner aquí también año, mes y día. Entonces, ese formato debemos tener en cuenta al momento de capturar la información. Hay que analizar previamente cómo nos llega la fecha. Bien, ya teniendo esto, vamos a ejecutar el robot. Presionamos nuevamente F11. Aquí tenemos la expresión de tipo string, la fecha de tipo string, mes, día, año. Y vamos a capturarlo, vamos a convertirlo a fecha. Y aquí lo tenemos. 29 de noviembre del 2020. Correcto, amigos y amigas. Bien, ya estamos por concluir el video y lo que nos tocaría o lo que nos faltaría sería cómo convertir los días a string. Por ejemplo, si la fecha cayese un día domingo, en este caso 29 de noviembre del 2020 cae domingo, entonces nos debería devolver la palabra domingo. Y en este caso, ya que nosotros hablamos español, que nos aparezca la palabra en español y no en inglés. Vamos a ver eso y de la misma forma el mes. Entonces vamos a ver la expresión de cada uno. Aquí vamos a ver la expresión de cada uno y vamos a ver cómo capturar ese dato. Datetime.now en este caso puede ser también .today, no hay ningún problema en ello. .toString y para poder capturar el día tenemos que colocar de esta forma. D, 4 veces D, coma, esta expresión que está aquí y debemos tener en cuenta este de acá. Esta expresión del lenguaje, en este caso vendría a ser ES de español. Si fuese otro idioma, pues se tendría que colocar otra expresión aquí. Dicho esto, aquí está, ya lo tenemos. Y si esto es el día, entonces para el mes vendría a ser similar, pero ya no ponemos D, 4 veces D, sino ahora ponemos 4 veces M y M mayúscula. Ojo, cuando trabajamos con el formato de la fecha para convertirlo a string, tenemos que tener en cuenta de que la M siempre va en mayúscula. Dicho esto, vamos a ejecutar y estaríamos concluyendo con este video, amigos y amigas. Vamos a apretar F11, presionamos F11. Aquí tenemos, vamos a ver, hoy día es 29, cae domingo y vamos a ver qué nos devuelve nuestro UiPath. Aquí está, domingo y el mes es noviembre, como lo hemos visto en los ejemplos anteriores. Vamos a ejecutar y nos trae noviembre. Espero que les haya gustado este video. Si les ha gustado, no se olviden de compartirlo, de darle like y de suscribirse. Ojo, hay más personas que ven pero que no se suscriben, así que suscríbete para que te lleguen más notificaciones, más videos de lo que estamos trayendo siempre al canal. Si también me quieres apoyar, ahí tienes en la descripción de este video mi cuenta de Patreon y también dejo aquí a los patrocinadores que actualmente apoyan el canal. Sin más, nos vemos en un próximo video.